Un cordial saludo para todos nuestros hermanos que en este momento se suman a esta lección divina, este encuentro con la palabra del Señor, para este domingo 30 del tiempo ordinario. Los invitamos entonces para que busquen un lugar adecuado, cada uno con sus familias, cada niño, cada niña con su padre, con su madre, con sus tíos, con sus abuelos. Qué bonito es tener la presencia de nuestros seres queridos en este momento para interactuar con la palabra del Señor. Luego de haber dispuesto bien nuestros lugares de encuentro con la palabra, vamos a disponernos espiritualmente para que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón y así podamos comprender y discernir la palabra del Señor. Que el Señor nos acompañe en este momento en su santísimo nombre, por lo cual nos damos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que este Señor de vida y amor pueda irradiar su presencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, de tal forma que sea Él y no nosotros los que podamos entender la misericordia del Señor. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Muy bien, entonces vamos ahora a hacer nuestra lectura del texto bíblico para este domingo 30 del tiempo ordinario. Tomamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Marcos, capítulo 10, 46 al 52. Pausemos y hagamos la lectura. En este primer paso de la lectura vamos a responder estas preguntas orientadoras. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Quiénes están con Jesús? ¿Cuál es el personaje que desea interactuar con Jesús? ¿Qué efectos trae la acción de Jesús? Pausemos y respondamos estas preguntas. En este segundo paso, la meditación, vamos a dejar que sea el Espíritu quien fluya a través de estas preguntas. ¿Quién toma la iniciativa en esta escena bíblica? ¿Por qué Jesús es llamado Hijo de David? ¿Qué hace el ciego? ¿Por qué Jesús llama al ciego? ¿Qué significa volver a ver? Pausemos y demos respuesta a estos cuestionamientos. En este tercer paso en la oración vamos a sumar nuestras palabras a estas palabras que pueden ayudar a comunicarnos con Dios. Señor, ayúdame a mirar mi historia. Dale luz a mis ojos. Haz que pueda verte y reconocerte presente en mis hermanos. Que vuelva a ver tu gloria para seguirte hasta el final. En este cuarto paso de la lección divina vamos a contemplar, interiorizando cada uno de forma personal, pero también compartiendo en familia, las siguientes preguntas. ¿Qué cegueras existen hoy? ¿Quiénes quieren callarnos? ¿Qué significa ver? ¿Cómo debe actuar la comunidad cuando alguien clama a Dios? ¿Qué obtenemos al ser salvados por nuestra fe? Pausemos y contemplemos. Luego de este primer recorrido, hecho de manera personal y de manera familiar, vamos ahora a hacerlo juntos, de forma comunitaria a través de este subsidio. Nuevamente vamos a releer este texto tan precioso del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Pausemos y demos respuesta a cada paso. Nos encontramos entonces en el primer paso, que es la lectura. Entonces vamos a relatar con nuestras propias palabras lo que hemos entendido del texto. Jesús entra con sus discípulos, una multitud que lo sigue, a Jericó, y estando en el camino, al borde se presenta un ciego mendigo llamado Bartimeo. Bartimeo es la unión de dos palabras que significa el hijo de Timeo. Al oír que es Jesús, grita:
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque muchos le ordenaron silencio, gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene y le dice a la comunidad que emitan sonido a él, por lo que la muchedumbre le dice, ánimo, levántate, te llama a ti. Él, arrojando su ropa exterior, se levanta para ir a Jesús. Jesús le responde, ¿qué estás queriendo que te haga a ti? El ciego le dice, Maestro, que vea otra vez. Jesús le dice, vete, tu confianza te ha librado. El ciego recobró la vista inmediatamente y se puso a seguir a Jesús en el camino. En la meditación vamos a detallar aspectos que son importantes para comprender el mensaje del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 30. En primer lugar tenemos que ubicarnos geográficamente. Estamos en Jericó, es decir, la ciudad de las palmeras. Era la ciudad que estaba en la parte inferior, ya próximos a la llegada de Jerusalén. Pero esta ciudad tiene la particularidad que es el lugar anterior del ingreso a la tierra prometida, cuando el pueblo salió del éxodo, salió del desierto y ya iba en camino hacia la tierra que Dios les ha regalado. Es decir, aquí nos encontramos con una memoria del pasado, que es Josué, y que encontramos también en el libro de los jueces. Esta ciudad Jericó tiene esa importancia porque era el lugar preparatorio para entrar a la tierra. Entonces aquí ya podemos ver un primer detalle. Jesús está preparando a la muchedumbre para entrar en la promesa de Dios, que es la promesa de la salvación, de la redención. Pero particularmente nos encontramos con una coincidencia, y es que Jericó, su nombre como tal, es llamada así porque es la ciudad de la diosa Luna. Es decir, aquí nos encontramos con un lugar, con un astro que hace parte del cosmos. ¿Por qué decimos que hay una coincidencia? Porque Timeo, digamos, si nosotros lo tomamos desde el nombre griego, es un texto del filósofo Platón, y justamente pues Platón dialoga con Timeo sobre la realidad de los astros, del cosmos. Es decir, aquí Jesús quiere también ya empezar a tumbar ciertos ídolos, ciertas imágenes que no son las de la creencia de una persona que es hijo o hija de Dios. Podríamos pensarlo hoy, por ejemplo, en las personas que dicen creer en el horóscopo, que pueden decir que es de signo X o de signo Y. No, o sea, aquí Jesús quiere ir más allá, quiere empezar a tumbar esas falsas divinidades que hay. Pero más que confiar en los astros, es también como ir quitando aquellos elementos que nos nublan la vista, aquellos que nos nublan la razón, que nos nublan el sentimiento del amor. Por eso, Timeo, ya digamos en el lenguaje hebreo, significa el que honra. Es decir, aquí Jesús va a hacer un camino muy importante y nos va a demostrar en qué consiste honrar al verdadero Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí justamente este personaje que aparece no es Timeo, es Bartimeo, es decir, es el hijo de Timeo. Entonces nos encontramos con alguien que ha recibido una tradición, con alguien que ha estado en una ciudad, que ha estado en un contexto que tiene una tradición y quiere encontrarse con una novedad. Quiere encontrarse con algo que le cambie la vida. Entonces, esta persona que está mendigando, que está esperando que los demás le den, está al borde del camino. Es decir, es una persona que está lejos, es rechazada por la sociedad. Entonces, cuando Bartimeo, cuando el hijo de Timeo escucha que está pasando Jesús, que Jesús es el que es, porque así nos dice el texto original, Jesús es el que está haciendo, él comienza a gritar, Hijo de David, ten misericordia de mí. El decir a Jesús, hijo de David, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Es decir, aquí este ciego está reconociendo en Jesús que Él es la llegada de ese Dios que libera, de ese Dios que salva, de ese Dios que redime, de ese Dios que unifica. Y el hecho de decir ten misericordia de mí, la misericordia es el dolor visceral que tienen las madres cuando tienen a su criatura en el vientre. Es ese dolor
dolor, esa angustia, esa sensación de querer hacer algo para que su hijo, su hija no se pierda. Entonces aquí este ciego que le está queriendo decir a Jesús: yo sé que tú me consideras también tu hijo, tu hermano. Yo quiero que te compadezcas de mí, que me ayudes, que me saques de esta condición. Entonces la multitud, cuando escucha al ciego gritar, le ordenan de forma rigurosa su silencio, es decir, anulan su presencia, anulan su existencia. Esta multitud, y esto es un detalle particular también, esta multitud que camina con Jesús no ha entendido lo que Jesús quiere hacer, por eso lo callan. Sin embargo, Él sigue llamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces el texto nos dice que Jesús emite un sonido a la comunidad. ¿Por qué Jesús emite un sonido? Porque el sonido es la forma sensorial de percibir que tienen los ciegos. Entonces es el sonido, es la voz de Jesús la que hace que la comunidad tome conciencia de lo que ella es. Y por eso la comunidad emite otro sonido que va para el ciego. ¿Qué le dicen al ciego? Y este es uno de los mensajes centrales de este texto: toma ánimo, levántate, te llama a ti. Qué bonito es que tú sientas esas palabras para ti también. Toma ánimo, es decir, recobra tu alma, recobra lo que eres, levántate, cambia, deja de estar ahí postrado, deja esa situación de comodidad, que Jesús te está llamando a ti. Por eso este ciego suelta la ropa exterior, que significa descubrirse. Antiguamente, para entrar al templo tocaba cubrirse, tocaba ponerse unas capas, unos ropajes, vestirse la cabeza para poder entrar al santuario y no poder ver a Dios. En cambio, aquí está el verdadero discipulado. El verdadero discípulo es aquel que se descubre, que se desnuda ante Dios, que se muestra tal como es. Y por eso Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga a ti? Es decir, la pregunta de Jesús es una pregunta que lo lleva a él a actuar. Entonces este ciego le dice: maestro, que vea otra vez. Tenía vista, él la había perdido, pero le dice a Jesús: maestro, quiero ver nuevamente. Por eso Jesús, sin hacer ningún gesto físico sensible, solamente le reconoce su fe. Le dice: vete, tu confianza te ha librado. Es tu fe la que te ha salvado. Es decir, el confiar, el tener fe, es el verdadero camino de la liberación, de la salvación. No es nada más, y confiar significa seguir a Jesús. Por eso este ciego que recobra la vista lleva este camino de Jesús, no se va, sino que lo sigue. ¿Por qué? Porque el destino de Jesús en el camino es la Pascua en Jerusalén, es decir, su entrega de amor. Por ello se convierte en un verdadero discípulo. Hagamos entonces nuestra oración. Señor, haz que vuelva a ver tu gloria, tu alegría en el perdón que me das, que vuelva a verte en la cercanía de mi familia, que vuelva a verte en tu servicio, en mi trabajo, que vuelva a verte en mi pasado, sosteniéndome, que vuelva a verte en mi futuro, construyéndolo juntos, que vuelva a verte a pesar de mi fragilidad, que vuelva a verte en mi iglesia sirviéndote a ti y a los demás, que vuelva a verte en mi entorno para servirte con amor, que vuelva a verte en mí para reconocer esa dignidad filial que me otorgaste en el bautismo. Hagamos ahora nuestra contemplación. Compartamos en familia y profundicemos el Evangelio. ¿Por qué es importante ser parte de la Iglesia? ¿Cómo eliminar las limitaciones que se presentan en nuestro mundo hoy? Nosotros, ¿qué lugar damos a la voz en la oración? Y finalmente, ¿cómo podemos seguir a Jesús hoy? Ha llegado el momento de actuar. Que Jesús, limpiando nuestras cegueras, haciendo que nosotros nos quitemos las ropas externas, las que no pertenecen a nosotros, que podamos ser sus verdaderos discípulos, para que siguiéndolo sirvamos a los demás, para que siguiéndolo a Él tengamos la luz de la vida. Encomendémonos a Nuestra Señora la Virgen María,
para que ella como buena madre nos permita reencontrar esa luz que Jesús nos regala en su palabra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una feliz jornada para todos y que el Señor sea nuestro descanso. Que gocen todos de la paz del Señor.